Pues un saludo, mis hermanos. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Bienvenidos a esta sala, cuarto de videoconferencia. Todos los hermanos aquí reunidos de los distintos lugares, distintos países. Tenemos hermanos de distintos países de Latinoamérica. También en ocasiones se han conectado algunos hermanos de Europa. Pues sean bienvenidos, mis hermanos. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Y el tema que yo quiero hoy compartir con ustedes, yo lo he titulado La tormenta del tercer día. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a poner esto en manos de Dios para que Él nos auxilie, para que Él nos ayude a trazar la palabra de manera correcta. Señor Jesucristo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu grande amor, por tu bendita misericordia, por tu enorme bondad, Padre. Y ponemos, Señor, en tus manos este tiempo, este espacio, Señor, donde habremos de desarrollar el tema, y que sea, Señor, de bendición, de provecho para todos y cada uno de nosotros en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor Jesucristo. Te amamos, te bendecimos, Señor. Amén y amén. Ok, pues bueno, la tormenta del tercer día. Y quiero empezar propiamente con una noticia de ciencia, una noticia científica, porque han descubierto un comportamiento en cuanto a las tormentas. Y dice aquí, descubren que cada 1000 años las tormentas se vuelven más intensas y dañinas. Los expertos descubrieron con sus investigaciones que los cambios en la intensidad de las tormentas coincidían con cambios abruptos conocidos en el clima global. Amén. Pues, bueno, antes de continuar leyendo, déjeme darle un recordatorio. Hoy vamos a celebrar Santa Cena. Entonces, para que esté preparado mi hermano al final de la administración, pues tenga preparados los elementos de la Santa Cena, lo que es el pan y es el vino. Amén. Entonces, le comentaba que, pues han descubierto que las tormentas se intensifican cada 1000 años. Vamos a leer un poquito más en cuanto a esto. Dice aquí, científicos paleoclimatólogos de la Universidad de Texas utilizan isótopos de isógeno e hidrógeno, con los que rastrearon la fuerza de las tormentas pasadas para ayudar a refinar los modelos climáticos de las grandes llanuras del sur de Estados Unidos, donde actualmente se registran tormentas eléctricas que se encuentran entre las más fuertes de su tipo en la Tierra y que su intensidad y frecuencia han ido en aumento. Son conocidas como sistemas convectivos de mesoescala y estas proporcionan hasta el 90% de la precipitación anual total de la región. Los expertos descubrieron con sus investigaciones que los cambios en la intensidad de las tormentas coincidían con cambios abruptos conocidos en el clima global y se vuelven más fuertes y violentas aproximadamente cada 1000 años. Entonces, fíjese qué interesante porque conforme desde el punto de vista científico, tecnológico, pues y como ha avanzado ya lo que es todo lo que es la climatología, pues ya las investigaciones han llevado a este descubrimiento que más o menos en un periodo de 1000 años, pues todo lo que son las tormentas se incrementa de manera notable, siendo pues más violentas y más destructivas. Ahora, ¿por qué es interesante esto? ¿Y por qué yo quiero tomar este tema? Bueno, si ustedes recuerdan, habíamos visto por ahí en un tema pasado, creo que hace 2 semanas, dice la palabra del Señor, Salmo 94, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Segunda de Pedro 3:8. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, visto desde este punto de vista, podemos decir, en base a lo que dicen los científicos, de que las tormentas se intensifican y se vuelven más violentas y destructivas cada 1000 años,
bueno, podemos decirlo que las tormentas se hacen más violentas y destructivas cada día que pasa. Tomando en cuenta la referencia que para el Señor 1000 años son a semejanza de un día. Bueno, y esto porque es interesante, porque esto quiere decir, acuérdese que habíamos visto acerca del famoso tercer día, que de hecho por ahí tocamos ese aspecto en un estudio atrás de 2 semanas, si mal no me recuerdo. Ajá. Pero, ¿qué quiere decir? Que a partir de Cristo, pues ya pasaron 2 días o 2000 años. Y ya estamos nosotros instalados en el principio del tercer día o tercer milenio. Y entonces, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, es en esta época, es en esta etapa, donde las tormentas se van a ir o se han estado incrementando. Y eso pues lo hemos visto porque hemos visto una serie de desastres, una serie de situaciones bien complicadas, bien difíciles, y todo debido a la cuestión del aspecto climático. Digo, tan es así que, por ejemplo, días atrás o semanas atrás, por ejemplo, Canadá, que es netamente una zona fría, pues con temperaturas de 40 y tantos grados. Entonces eso pues ya de alguna manera está preocupando sobremanera a los científicos y a los habitantes porque ya se está alterando por completo lo que es el aspecto climático de este planeta. Vemos cómo se incrementan las tormentas, cómo se incrementan los huracanes, cómo se incrementan las lluvias tropicales, etcétera, etcétera. Entonces está habiendo un reacomodo y cada vez son más fuertes. Ahora, pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, pues también en el ámbito espiritual o social o económico, pues las tormentas se van a ir incrementando. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Proverbios. Dice aquí Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Ajá. Entonces, fíjese qué interesante, porque voy a releer el 1:27. Cuando venga como tormenta lo que toméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces, nosotros ya estamos metidos en el tercer día, en la tercer periodo donde la tormenta se incrementa, pero aquí estamos hablando de un juicio no nada más en el ámbito o en el contexto climatológico, sino también hablamos de situaciones, de conflictos, de crisis que tienen que ver en el aspecto social, que tienen que ver en el aspecto mundial de la población, porque dice, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Entonces se van a incrementar tribulaciones, se van a incrementar conflictos, se van a incrementar crisis sociales y nosotros ya estamos metidos en este tercer día y no es lo mismo las crisis que se están viviendo ya ahorita en este momento a las que se vivieron pues hace 1000 años o 1000 años atrás, 2 días atrás, porque conforme si tomamos en cuenta lo que dicen los científicos que cada 1000 años se incrementan las tormentas y se vuelven más violentas, pero también desde el punto de vista bíblico, moral, espiritual, social, político, poblacional, pues también las crisis, los problemas, las dificultades se van a ir incrementando. Tan es así que pues hoy lo estamos viviendo con todo, tan solo la pandemia es uno más de los tantos conflictos, de las tormentas que se están empezando a dejar sentir en este planeta, la escasez, la economía, el cambio climático propiamente. Entonces hay una serie de crisis, hay una serie de tribulaciones y angustias. Y obviamente esto va a alcanzar su clímax cuando entremos en el periodo de la gran tribulación.
Cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia, entonces ahí la tormenta va a estar a todo lo que da. Ahora, dice Proverbios 1:28, ¿y esto por qué es? Porque Dios llamó, Dios extendió su mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando vengan esas tormentas, porque Dios ha hablado, Dios se ha mostrado, Dios ha extendido su mano, Dios ha llamado a un arrepentimiento, pero nadie quiere escuchar su palabra, salvo unos cuantos, unos pocos. Dice aquí Proverbios 1:28, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Y bueno, pues aquí se está haciendo referencia a un periodo de tribulación y de angustia que lo relacionan a semejanza de una tormenta, de tormentas que van a venir. Y nosotros ya estamos metidos en el tercer día o en el tercer milenio, y entonces las tormentas que se van a desatar, dígase sociales, dígase físicas, díganse económicas, etcétera, pandémicas, pues se van a ir cada vez incrementando más. Bueno, vamos a recordar un poquito del tercer día. Ustedes recuerden lo que Dios le dijo a Ezequías, segundo libro de los Reyes 25. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí te sanaré y al tercer día subirás a la casa del Señor. Y bueno, usted recuerde que Ezequías fue sanado con una pasta de higos. La pasta de higos es una representación, símbolo de Israel, todo lo que vivió, todo lo que padeció, todo lo que realizó Israel son para ejemplo, para enseñanza, para testimonio de nosotros, y como dice Jesucristo, la salvación viene del pueblo judío. Entonces ellos son la pasta de higo que se ve reflejada en todo lo que está plasmado en la Biblia. Pero dice aquí que 2 días iba a estar en proceso de sanidad y al tercer día, en algún momento del tercer día, pues iba a subir a la casa del Señor, al templo del Señor. Similar a lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Nos dará vida después de 2 milenios, y al tercer milenio nos levantará y viviremos delante de él. Y si lo vemos también desde un punto de vista profético, la sanidad de Ezequías dice 2 días iba a estar en 2 milenios, el pueblo iba a estar en proceso de sanidad, y al tercer día se levantan a la casa del Señor. Algo similar sucede en Éxodo 19:1, y ahí sí, efectivamente, también hubo una tormenta. Dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos y que estén preparados, porque al tercer día, y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y si usted lo ve sobre como una figura profética, pues en el tercer día, en algún momento, en algún instante del tercer día, dígase tercer milenio, vendrá nuestro Señor y todo mundo le verá, todo ojo le verá. Entonces tenemos que prepararnos porque ya estamos metidos en ese tercer día, ya estamos metidos en ese tercer milenio. Y la forma como se expresó en ese tercer día, donde se mostró al pueblo de Israel, pues fue a través de truenos, de relámpagos, de tormenta. De hecho, eso da testimonio la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 18 dice,
porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo: una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Y entonces, el encuentro que tuvo Dios con el pueblo en el tercer mes al tercer día, dígase desde el punto de vista que lo estamos viendo, tercer milenio, provocó miedo, provocó pánico, provocó terror, provocó angustia. Entonces, una de las características de lo que vamos a ver o que vamos a estar viviendo durante bastante tiempo en todo este periodo del tercer día, del tercer milenio en el cual ya estamos metidos, pues va a ser terror, va a ser angustia, va a ser miedo, va a ser temblor. Ajá. Y dice aquí: aún una vez más yo haré temblar no solamente la tierra. Y obviamente cada vez se están incrementando más los temblores de tierra, más los desastres naturales, más las tormentas, más los ciclones, más los huracanes, más los movimientos telúricos, que está habiendo una serie de desastres. Pero ya entrados en la gran tribulación, en el tercer día, tercer milenio, donde va a haber angustia y tribulación, como así lo dice Proverbios, pues también va a hacer temblar el mismísimo cielo. ¿Cómo va a ser eso? No sabría yo decirte, no sabría cómo va a conmover los cielos. Dice por ahí en Mateo capítulo 24 que las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Otras versiones dice las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces van a haber una serie de situaciones que van a afectar tanto los cielos y la tierra. Y esto es en el encuentro al tercer día con nuestro Señor. Claro, que para aquellos que estamos decididos a caminar en la palabra, al resguardo de la palabra, para nosotros nos toca pues protección, como dice Proverbios 1:33, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Bueno, eso es para nosotros, los que escuchamos, los que queremos caminar conforme a los planes de Dios, pero para las gentes que no han querido, que Dios ha hablado, que Dios se ha mostrado, que Dios ha extendido su mano, que Dios les ha dado su consejo, que Dios les ha dado su reprensión, pues sobre ellos va a venir tribulación y angustia, como dice Proverbios capítulo 1, versículo 27. Y todo esto se va a venir a intensificar en el tercer día. Y de alguna manera, pues tiene su paralelismo con las tormentas climáticas, y que se acaba de descubrir que cada 1000 años se incrementan las tormentas, la violencia de las tormentas, las calamidades de las tormentas, pero ya no nada más en el aspecto climático, sino en un aspecto social, espiritual. Entonces estamos entrando en esa etapa donde todo se va a convulsionar, y esos desastres, esas guerras, esas situaciones de conflicto, de crisis, pues van a provocar miedo, temor, angustia. Ajá. Situaciones muy, muy complicadas que van a provocar pues esta situación. De hecho, me estoy recordando Isaías capítulo 13. Dice 13:3. 13:2. Levantad estandarte sobre la colina pelada. Alzad a ellos la voz. Agitad la mano para que entren por las puertas de los nobles. Yo he dado órdenes a mis consagrados, también he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria para ejecutar mi ira.
ruido de tumulto en los montes como de mucha gente, ruido de estruendo de reinos de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de tierra lejana, de los más lejanos horizontes, el Señor y los instrumentos de su indignación o ira, para destruir toda la tierra. Gemid, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá, y se aterrarán. Dolores y angustias se apoderarán de ellos, como mujer de parto se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros. He aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ellas a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Y aquí está claro, van a involucrar los cielos y las estrellas, no van a poder dar su luz. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No lo sé. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Y haré al mortal más escaso que el oro puro y a la humanidad más que el oro de Ofir. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra. Haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Y será como gacela perseguida o como ovejas que nadie reúne. Cada uno volverá a su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Y cualquiera que sea hallado será traspasado, y cualquiera que sea capturado caerá a espada. También sus pequeños serán estrellados delante de sus ojos, serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres. Y he aquí, incitaré entre ellos a los medos que nos estiman, etc. Bueno, está largo el asunto. Entonces, qué tremendo va a ser lo que va a ocurrir. Qué tremendo va a ser lo que va a pasar. Van a conmover cielos, van a conmover estrellas, se van a estremecer naciones. Es una tormenta que viene terrible, grande, que es en el tercer día, tercer milenio. Ok. Pero no todo es malo. No todo es malo porque, por ejemplo, vamos a tener un encuentro con el Señor. Al tercer día vamos a subir a la casa del Señor. Al tercer día nos va a estar sanando durante 2 días, como hizo con Ezequías, 2 milenios. Ya estamos metidos en el tercer día, tercer milenio, y vamos a tener un encuentro con el Señor. Vamos a subir a su templo o vamos a tener un encuentro con el Rey. Por ejemplo, si yo le leo Esther capítulo 5, versículo 1, dice aquí: y aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono frente a la entrada del palacio. Fíjese qué interesante. Fíjese qué interesante. Estamos hablando de que se levanta Esther para solicitar una audiencia con el rey, con la probabilidad de que no fuera aceptada su audiencia con el rey, y si el rey no le extendía el cetro, pues iba a ser muerta. Entonces Esther se vistió con sus vestiduras, Esther se vistió con sus mejores galas, dice que se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey. Y dice, y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Y Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Entonces, y esto ocurrió al tercer día. Ahí está claro, Esther 5:1. Y aconteció al tercer día
que se viste con sus prendas reales, que se viste con sus prendas de gala y tiene un encuentro con el rey y el rey les tiende el cetro. Si lo vemos desde un punto de vista profético, desde un punto de vista escatológico espiritual, en el tercer día la iglesia de Cristo va a tener un encuentro con su rey y el rey le va a extender su cetro y no va a haber muerte para ella. Y al contrario, le va a decir como le dijo el rey a Esther: pídeme lo que quieras, que aún la mitad de mi reino te daré. ¿Por qué? Porque el rey en este caso amaba a Esther, pero en nuestro caso, nuestro rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, pues ama a su iglesia. Y entonces, en el tercer día, vamos a tener un encuentro y al tercer día nos van a extender el cetro. Fíjense qué interesante. Lucas 13:32 dice: y él les dijo: id y decidle a ese zorro, Herodes, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Le avisan que Herodes que lo quería matar, y dice: id y decirle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Entonces, al tercer día, tercer milenio, pues tenemos ese encuentro con nuestro Señor, se nos extiende el cetro y se acaba el propósito de lo que Dios ha establecido para su iglesia. Entonces, qué interesante, porque aquí está claro. Dice Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Y 2 días la pasta de higos sobre sequías, y al tercer día, al tercer mes, tercer día, pues hay un encuentro en el monte Sinaí con el pueblo de Dios. Entonces, no todo es malo en el tercer día. En el tercer día tenemos el encuentro con nuestro Dios. En el tercer milenio tenemos nuestro encuentro con Dios y vamos a subir a su presencia. Pero para todos los demás, para los que no estamos metidos en esa cobertura, para los que no escuchamos su palabra, pues van a haber consecuencias terribles y van a entrar en pánico, van a entrar en desesperación, van a entrar en terror, en angustia, porque las potencias de los cielos van a ser conmovidas, los cielos y la tierra van a ser estremecidos, pero para nosotros va a haber una protección y va a haber una cobertura. Pero bueno, hay más. Levítico capítulo 7, versículo 15. Dice aquí: en cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz, en acción de gracias, se comerá el día que lo ofrezca y no dejará nada hasta la mañana siguiente. En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, se comerá el día que la ofrezca y no dejará nada hasta la mañana siguiente. Estamos hablando aquí del sistema sacrificial cuando presentaban un animal en sacrificio. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio y al día siguiente se podrá comer lo que quede. Entonces le daban permiso al que presentaba su ofrenda, sobre todo si esta era una ofrenda por un voto voluntaria, de comer pues lo del sacrificio de la carne, pues todavía se podía comer al día siguiente de que se hizo el sacrificio. Lo normal era que se comiera en el mismo día que se hacía el sacrificio, pero bueno, daban ese permiso. Mira, te lo puedes comer mañana, el día siguiente, lo de la carne, del sacrificio. Pero había una orden muy específica. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día. De manera que si se come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz al tercer día, el que la ofrezca no será acepto ni se le tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. Entonces había algo bien interesante. Se permitía comer de la carne del animal en sacrificio el primero y el segundo día. Lo que ya no se permitía era que al tercer día se comiera, sino que al tercer día se tenía que quemar la carne. Al tercer día se tiene que quemar esa carne.
Dice Levítico 7:17, pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día. Y ya no puedes comer de esa carne, porque si no, pues no vas a ser acepto y va a ser una ofensa para el Señor y vas a provocar iniquidad. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, esto lo vuelve a decir Levítico 19:5, algo similar. Dice, cuando ofrezcáis sacrificio de ofrendas de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el mismo día que lo ofrezcáis y al día siguiente, pero lo que quede hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se come algo de él en el tercer día, es una abominación, no será acepto. Y todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado lo santo del Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo. Entonces, aquí viene algo interesante. Se daba permiso que se comiera de la carne del sacrificio primero y segundo día. Pero había una orden de que al tercer día se tenía que quemar la carne. Pero aquel que comiera en el tercer día de la carne, pues iba a ser una abominación delante de Dios. Iba a provocar iniquidad y profanación. Y no nada más eso, sino que iba a ser cortada dentro del pueblo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Cuál es la situación? Ahora, yo quiero trasladarlo a otro nivel. ¿Qué es lo que no tenemos que comer nosotros? Que estamos en el tercer día ya estamos en el tercer día, ya estamos en el tercer milenio, ya estamos en la tercer tormenta. ¿Qué es lo que no tendríamos que comer que nos pueden cortar, que nos pueden desechar de la presencia de Dios, que puede provocar iniquidad, que puede provocar profanación, que puede provocar abominación delante de Dios? ¿Qué es lo que no tendríamos que comer? ¿Qué es lo que no tendríamos que hacer o qué significa para nosotros visto desde el punto de vista del tercer día o tercer milenio? ¿Qué es lo que no tendríamos que hacer para no ser desechados o cortados de la presencia de Dios? Ahora, sabemos que el animal en sacrificio, dígase carnero, dígase cordero, dígase novillo, dígase cabra, etcétera, etcétera. Sabemos que el animal en sacrificio es una representación en formas variadas y distintas del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Desde distintos puntos de vista y desde distintos aspectos, representan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué quiere y qué quiero decir con esto? ¿Qué implica desde el punto de vista escatológico? ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado hace 2 días, hace 2000 años, y durante estos 2000 años se nos ha permitido comer del sacrificio, aprender del sacrificio, vivir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Se nos ha permitido y no pasa nada, no hay conflicto, no hay problema. Pero ¿qué enseñanza o qué implicación hay ya entrando en el periodo del tercer día o el tercer milenio? Conforme lo dice Levítico capítulo 17, 18, versículo 18, y conforme lo dice Levítico 19, versículo 7. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer o comer con respecto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, recuerden, dijo alguna vez Jesucristo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida, lo dijo Jesucristo. Ahora, cuando se hace el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que podemos comer de ese sacrificio nosotros, un día
el siguiente día, un milenio, el siguiente milenio, 2 milenios. ¿Qué es lo que implica? Pues que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Como dijo Jesucristo, mi comida es hacer la voluntad de nuestro Padre. Y nosotros también pues tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice por ahí nuestro Señor Jesucristo de lo que le dijo a Satanás. Dice, cuando le dice Satanás que convierta las piedras en pan. Y le dice él, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces implica que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero en la figura de este sacrificio, ¿qué implica comer carne el tercer día? ¿Qué implica? ¿Por qué hay una consecuencia? ¿Por qué hay una ofensa? ¿Por qué hay una situación complicada? Bueno, eso trataremos de explicarlo. Para esto, tenemos que recordar algunas cosas con respecto del número 3, ya que estamos hablando del tercer día. Jonás capítulo 1, versículo 17. Dice aquí, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y esta frase, mejor me es la muerte que la vida, Jonás la expresó 3 veces. Jonás 4:8 dice, sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Y Jonás 4:9 vuelve a decir, y entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Entonces fíjese qué interesante, porque Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, en el Seol. Y Jonás expresó 3 veces la frase, el deseo de morir, mejor me es la muerte que la vida, mejor me es la muerte que la vida, y tengo razón para enojarme hasta la muerte. Entonces, cuando yo lo veo desde ese punto de vista, en este contexto, el número 3 está representando muerte. Damos más ejemplos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 18. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Entonces otra vez está el contexto del número 3 como número de muerte. Tercera parte de la humanidad muere por 3 plagas. Apocalipsis 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Entonces el tercer ángel toca la trompeta y se contaminan, se envenenan la tercera parte de los ríos y las aguas, y mueren grandes cantidades de hombres. Entonces, otra vez, el número 3 en un contexto de muerte. Y hay más. Por ejemplo, Génesis 3:3. Y aquí vamos a ver varios versículos que tienen el 3:3. El número 3 como número de muerte. Dice Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Es donde se decreta las consecuencias de la muerte de Adán y Eva si es que tocaran el fruto. Y eso se decreta ahí en Génesis 3:3. Si me voy a Job capítulo 3, versículo 3, dice, perezca el día que yo nací, en que yo nací. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Muera
el día en que yo nací. En su lamentación de amargura, de dolor, de sufrimiento que estaba teniendo Job, y expresa esa muerte que fuera quitado ese día. Job 3:3. Eclesiastés 3:3. Tiempo de matar, empieza. Tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Entonces, en Eclesiastés 3:3 también habla de un tiempo de matar. Miqueas 3:3. Que comáis la carne de mi pueblo. Que coméis la carne de mi pueblo. Les desolláis su piel, quebráis sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Y estaba hablando aquí de la matanza que iba a provocar Babilonia. Nahum 3:3. Carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, innumerables cadáveres tropiezan en los cadáveres. Entonces, fíjese, entonces está claro que el número 3 implica muerte, con todos estos versículos que nos encontramos. Bueno, pero no nada más implica muerte, implica vida. Te estoy haciendo un recordatorio porque eso ya lo compartí hace mucho tiempo. Juan 3:3. Juan 3:3. Y voy a ver Juan 3:3, Colosenses 3:3 y segunda carta a los Corintios 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y habla de un nuevo nacimiento. Habla de una nueva vida. Por eso el 3 tiene los dos aspectos, muerte y vida. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces aquí habla de pasar de muerte a vida. Segunda carta a los Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas dice aquí, de carne del corazón, sino en tablas de carne del corazón. Entonces es interesante porque en el Antiguo Testamento, la gran mayoría de los versículos que tienen que ver con 3:3 tienen que ver con muerte. Génesis 3:3, Job 3:3, Eclesiastés 3:3, Miqueas 3:3 y Nahum 3:3 con muerte. Pero cuando nos vamos al Nuevo Testamento, los versículos 3:3, que es Juan 3:3, Colosenses 3:3 y segunda carta a los Corintios 3:3, tiene que ver con vida, con el espíritu de vida, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y es obvio que entonces en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, a través de Cristo, pues nosotros tenemos esa vida y esa vida abundante. Dijo Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, pues está claro. Recordemos lo que dice Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Lucas 18:31 dice, tomando aparte a los 12, Jesús les dijo, mirad, subamos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregada a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle, le matarán y al tercer día resucitarán.
Entonces, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, la iglesia de Cristo va a ser levantada al tercer día a un encuentro con Dios. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, pues está claro que el 3 representa muerte o vida, dependiendo del contexto, dependiendo la situación. Y un ejemplo muy claro es Lucas 23:32, muy claro, porque dice, y llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahí está. Cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, se crucificaron 3 personas o 3 cuerpos. Pero para uno fue muerte y para otro fue vida. Para uno fue maldición y para el otro fue bendición. Para uno fue enterramiento y para el otro fue levantamiento. Muerte y vida en la cruz del Calvario. Cristo murió para darnos vida a nosotros. Entonces, ¿esto por qué lo toco? Porque estamos hablando del número 3 como muerte o como vida. Bueno, y yo lo que trato de averiguar, ¿qué implica comer carne el tercer día? ¿Qué implica que seamos separados? ¿Qué implica que seamos profanación? Que seamos ofensa a nuestro Dios. Y dice, al tercer día ya tiene que estar quemada la carne. Y bueno, eso es claro. Para mí queda muy claro porque según lo que decía Levítico 17, me voy a regresar allá, o Levítico 19, dice Levítico 7:17, pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día. Y Levítico 19:7 dice, y si se come algo de él en el tercer día es una abominación, no será acepto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que al tercer día la carne se tiene que quemar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál carne? Y creo que eso es evidente porque dice aquí en Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, aclaremos. Una cosa es practicar algo y otra cosa es tropezarse de vez en cuando. Pero ya los que practican, que ya es de continuo, dice, esos no van a heredar el reino de Dios. Esos
van a ser abominación delante de Dios. Esos van a ser iniquidad delante de Dios. Y por eso dice la Escritura, al tercer día la carne tiene que quedar quemada. Ya. Si estás practicando algo desagradable delante de Dios, quémalo. Si estás practicando algo deshonesto delante de Dios, déjalo. Si estás haciendo algo que tenga que ver con las obras de la carne, porque inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, es ahí donde aplica, la carne tiene que ser quemada. Las obras de la carne ya tienen que ser quemadas. Ya estamos en el tercer día, ya estamos a un tiempo corto de que el pueblo se levante a su encuentro en el tercer día con nuestro Señor, con nuestro Padre, con el Dios del cielo. ¿En qué momento? No lo sabemos. ¿En qué momento del tercer día? No lo sabemos, pero puede ser en cualquier momento, cualquier instante. Entonces lo que deberíamos estar haciendo es estar quemando la carne, ya no estar... Cuando era primer día y segundo día, pues sí, Dios te toleraba en amor, Dios te toleraba en misericordia, Dios te toleraba en perdón, pues que anduvieras en la carne, que anduvieras en ciertas situaciones difíciles, complicadas, de pecado, etcétera, etcétera. Pero ya entrando en el tercer día, ya entrando en esta etapa, pues ya debemos de estarnos preparando, como le dijo Dios a Moisés, que el pueblo se prepare hoy y mañana, que lave sus vestidos hoy y mañana. Entonces, lo que debemos de estar haciendo al tercer día, ya no estar practicando las obras de la carne, porque en cualquier momento, en cualquier instante tenemos el encuentro con Dios. Ajá. Vamos a tener ese encuentro y entonces sí, si nosotros practicamos tales cosas, si nosotros hacemos tales cosas, pues vamos a hacer profanación, vamos a hacer iniquidad, vamos a hacer pecado delante de Dios. Entonces fíjese por favor todas las implicaciones. Entonces, manifiestas son las obras de la carne, 5:19 al 22. Entonces, pues ahí está claro, estamos en tiempos muy hermosos, muy bellos, pero también muy complicados. Tenemos que ya estar quemando la carne. Cosa que el enemigo eso no lo va a hacer. El enemigo va a provocar un montón de cosas, pero nosotros ya deberíamos estar quemando la carne. Bueno, déjenme recordarles algo. Cuando yo les hablo de la letra Dalet, que en el hebreo, aquí está, en la parte de arriba, es representación de un triangulito, aquí lo ve, y que tiene una representación de puerta, la letra Dalet, aquí está, tiene una representación de puerta, como un triangulito. ¿Y esto es por qué? Porque, bueno, antiguamente había las famosas tiendas de campaña que ponían un poste al centro de la tienda de campaña y obviamente con ese poste central, pues quedaba una especie a la entrada de esa tienda de campaña, pues de triángulo. Entonces, en el hebreo, Dalet tiene que ver con puerta, y más bien tiene que ver con puerta por las tiendas de las cuales pues caminaban en el desierto. Entonces quiere decir que desde ese punto de vista, esta letra Dalet que representa un triángulo, representa una puerta. Vamos a ver otro aspecto del número 3, aparte de lo que es muerte y vida. Vamos a ver el aspecto del número 3 desde el punto de vista triángulo. De hecho, ya la palabra Dalet en el hebreo pues tiene su correspondencia en el griego, que es la palabra delta. Y la palabra delta, aquí lo ve, es un triángulo en mayúscula. La palabra delta es un triángulo, pero su origen está por la connotación de que tiene que ver con puerta de una tienda de campaña y que es un triángulo. Ok, porque desde el punto de vista espiritual, vamos a ver qué implicaciones tienen los triángulos. Dice, triángulos espirituales. Para la mayoría de la gente, los triángulos son símbolos simplemente tres lados. Los triángulos son símbolos simplemente de tres lados, o los objetos que se encuentran en una variedad de todas las aplicaciones del día, tales como en matemáticas, ingeniería, topografía. Sin embargo, los ocultistas y otros familiarizados con las artes ocultas
Los triángulos tienen un profundo y espiritual significado. Para lo oculto, los triángulos representan una fusión de los reinos espirituales y terrenales. O sea, se mezclan, interactúan el ámbito espiritual con el ámbito terrenal y se consideran simbólico o triángulos espirituales. Más específicamente, triángulos espirituales representan dioses triunos o dioses de tres, así como identificar las pasarelas espirituales geográficas, zonas geográficas de la actividad demoníaca e influencia en la Tierra que se encuentra en las cosas tales como mapas o planos catastrales. Incluso los triángulos truncados y formas triangulares truncadas como una pirámide tienen un significado espiritual a lo oculto. Entonces, aparte de que implica muerte o vida, el número 3, visto desde el punto de vista geométrico, representado en la figura del triángulo, tiene que ver con una connotación de un intercambio o una fusión de el reino espiritual con el reino terrenal. Por eso es que en muchas denominaciones, culturas, sectas, se utiliza mucho el triángulo, porque le dan una connotación completamente espiritual, completamente espiritual. Y entonces, si ya nosotros estamos en el tercer día, porque ya estamos instaurados en el tercer día, dígase tercer milenio, entonces lo que te quiero decir, que toda la actividad paranormal, espiritual, se está incrementando de manera notable. ¿Por qué? Porque ya estamos en el tercer día, tercer milenio, o geométricamente hablando, en la época del triángulo. Y el triángulo tiene una representación donde se funden dos reinos, el espiritual y el terrenal. Hay un intercambio de deidades que vienen del lado espiritual y que se mezclan con el lado terrenal y viceversa. Ajá. Y están estableciendo zonas geográficas en las cartas para hacer portales de acceso o de salida de cuestiones espirituales. Y por ejemplo, aquí te tendría que hablar del Triángulo de las Bermudas, del Triángulo del Diablo en Jacob, del Triángulo del Diablo en Japón. También te tendría que hablar, por ejemplo, de el que se estableció en el paralelo 30 grados. Ahí tendríamos que hablar del paralelo 30 grados, que es precisamente por donde el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo y el ejército egipcio cayó hacia abajo, porque ahí se abrió una puerta de acceso, un portal de acceso al inframundo, al Seol, porque dice que llegaron al piso del océano, al fondo marítimo del océano, y la tierra se abrió. Entonces, pero bueno, no me quiero ir ahorita por ese lado. Entonces, en cuanto a la actividad espiritual o demoníaca, pues va a haber una gran efervescencia, porque ya estamos en el tercer milenio, estamos en el tercer día, estamos geométricamente hablando en la etapa del triángulo, donde hay la fusión del reino espiritual con el reino terrenal, y hay un intercambio de deidades. ¿Dónde se ve esto? Si yo te leo Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, que estamos hablando del dragón, ahí dice, entonces apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza 7 diademas. Entonces, este es el dragón. Después viene la primera bestia, que es la que sube del mar, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice, el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Entonces, en este caso, el primero es una representación del dragón, y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 es una representación de la bestia o la primera bestia. Porque la segunda bestia que aparece se le da el nombre de el falso profeta. Pero bueno, ahorita vamos a hablar del falso profeta. Pero yo quiero que notes una característica especial, porque se nos dice que cuando hablamos del dragón, que tenía ¿qué? 7 cabezas. Aquí está, 7 cabezas, y tenía, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Entonces había una correspondencia. Cada cabeza tenía una diadema. Cada cabeza tenía una diadema.
Pero dice aquí que dice aquí, tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, al haber 10 cuernos, ¿qué quiere decir? Que no hay una correspondencia entre el número de cabezas con el número de cuernos. Estoy hablando que había, en este caso, 3 cuernos de más. 3 cuernos de más. Había 3 cuernos de más en el dragón. O, visto de otra manera, que yo es así como lo entiendo, 3 cabezas tenían 2 cuernos. 3 cabezas tenían 2 cuernos. Estamos hablando de 6. Y 4 cabezas eran unicornios. Y eso te da los 10 cuernos. Entonces, de las 7 cabezas, 4 cabezas eran unicornios y 3 cabezas eran con doble cuerno. Y ahí se ve los 10 cuernos. Pero lo que es interesante, que había 3 cuernos de más. ¿Y qué es el 3? ¿Y qué implica el número 3 o 3 cuernos de más? Cuando yo te digo que el triángulo tiene que ver con una actividad espiritual, una fusión de reino espiritual con reino terrenal. Al final lo que va a provocar el dragón, pues es que se efervesca, es que crezca, el que se desarrolle todo lo que es el ámbito espiritual, todo lo que es el ámbito de brujería, todo lo que tiene que ver con hechicería, con tarot, con ouija, con un montón de cosas, con actividades de la nueva era, es parte de lo que quieren provocar. De la misma manera, entonces es interesante, porque entonces estamos hablando que 3 cabezas, número 3, tenían doble cuerno. No eran unicornios, cabezas unicornio, de un solo cuerno. Ajá. Entonces, ahí se ve otra vez el triángulo. Si me voy a la segunda bestia, digo a la primera bestia, porque a la primera se le llama dragón, a la primera bestia dice Apocalipsis 13:1. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos. Ajá. Y 7 cabezas, lo mismo que el dragón, 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en el caso de la segunda bestia, pues lo mismo, había 4 cabezas unicornio y 3 cabezas con doble cuerno. Y entonces da de ese momento 10 cuernos para 7 cabezas. Más aparte, y ahí está un primer triángulo. Y dice que en este caso, a diferencia del dragón, había 10 diademas. 10 diademas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 4 cabezas tenían una diadema y 3 cabezas tenían doble diadema para que se complete el número 10. 4 cabezas tenían una sola diadema y 3 cabezas tenían doble diadema. Y ahí está el segundo triángulo. Lo que quiero que notes es cómo en el caso del dragón, pues aparece ese triángulo representado por los 3 cuernos extras. En la primera bestia, aparece otra vez ese triángulo representado por los 3 cuernos y otro triángulo representado por las 3 diademas. Aparte, hay más que tiene que ver con muerte y con vida. Apocalipsis 12:4 con respecto del dragón. Dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Su cola arrastró la tercera parte de los cielos. Ahí está, número de muerte. Hablando de la bestia, la primera bestia que sale del mar dice, y la bestia que vi era semejante a leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como de león. Morfológicamente hablando, tenían la característica de 3 bestias, leopardo, oso y león. Dice que semejante a leopardo, sus pies eran como de oso y su boca de león. Y obviamente, como esta venía respaldada por la primera bestia, dice que tenía la autoridad, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad.
Ujú. Pero tenía, morfológicamente hablando, la característica de leopardo, oso y león. Ahí está, otra vez, el número 3. Entonces, ¿qué quiero decir? Aparte de que el número 3 implica muerte y vida, el número 3, visto desde el punto de vista triángulo, implica una efervescencia espiritual entre lo espiritual y lo terrenal, un intercambio. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, se está incrementando sobremanera todo lo que es el ámbito espiritual, todo lo que implica estas apariciones espirituales, fantasmales, todo lo que es la brujería, todo lo que es la hechicería, y se va a incrementar muchísimo más porque ya estamos metidos en este tercer día o tercer milenio, que son los dominios de la bestia. Cuando hablamos de la segunda bestia, que ésta sube de la tierra, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 dice, y vi otra bestia que subía de la tierra, y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, la que tiene forma de leopardo, oso y león. Y hace que la tierra y los que moren en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y acá hay sabiduría, el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque el número es el número de un hombre y su número es 666. ¿Y quién es esta segunda bestia que sale de la tierra? Que proviene de la tierra. Porque la primera bestia sale del fondo del mar, en presencia del dragón. Pues esta segunda bestia se le conoce como el falso profeta. A esta bestia se le conoce en Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que es la segunda bestia, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Entonces, la segunda bestia representa al falso profeta que tiene cuernos como si fuera este carnero. Dice aquí, semejantes, subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Entonces tiene apariencia de cordero, tiene apariencia de piedad, tiene apariencia de cristiano, tiene apariencia de... Y esta segunda bestia es la que provoca que se le ponga la marca o el número de su nombre o el número de la bestia. ¿A quién? A las personas. Esta es la segunda bestia y es la que provoca esto. Y acuérdate que el número de la bestia pues son 666, el famoso 666. Ahí está otra vez el triángulo. Y al final, pues estamos hablando de 3 bestias, la que es el dragón, la primera bestia que es a manera de leopardo, oso, león, y la segunda bestia que tiene cuernos a la semejanza de un cordero y que representa al falso profeta. Pero si tú te diste cuenta, todos estos tienen esa peculiaridad de manejar el 3, de manejar el triángulo. Y ahí lo que te dijo a la derecha, pues es la anatomía de un falso profeta, porque ya los falsos profetas cada vez se están dando más y más y más. Entonces quiere decir que el falso profeta se va a mover en un ámbito religioso, en un ámbito de enseñanza y de doctrina, en un ámbito de doctrina es donde se va a mover. Dice aquí, anatomía de un falso profeta. Solo profetiza prosperidad y amor. Usa la meditación, la clarividencia y la imposición de manos para profetizar. Reparte los dones del espíritu como si fueran juguetes espirituales. Averigua lo más posible de ti para entonces poder profetizarse. Profetiza todos los días a toda la gente. Habla del poder de tu mente y de las palabras y pensamientos. No es cristocéntrico en su mensaje. Cambia la oración por los baños de sal y rituales proféticos. No habla de castigo, juicio ni santidad. Bueno, de esto tendríamos que hablar un montón de cosas, pero bueno, aquí simplemente dejo este perfil de un falso profeta. Y lo que va a salir ya en la época de Apocalipsis, cuando salga la primera bestia y la segunda bestia, pues van a salir este falso profeta, que obviamente ya ahorita en el ámbito de la tierra, pues ya hay muchos falsos profetas pequeños. Ahora, hablando otra vez del número 3 y del triángulo, dice aquí, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes
a ranas. 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, pues aquí está claro. Aquí está claro. Estamos en el tercer milenio, estamos en el tercer día, estamos en una efervescencia espiritual donde crece la brujería, la hechicería, la demonología, los ataques espirituales, y es parte de lo que nos está tocando vivir y cada vez va a ser más, más y más. Y es cuando nosotros debemos de quemar la carne. Al tercer día se tiene que quemar la carne. ¿Por qué? Porque si no quemamos la carne, hay tanta influencia, tanta opresión espiritual, tanta actividad demoníaca que somos susceptibles de ser enganchados o tocados, de ser esclavizados, encadenados, de caer en el lazo del cazador o en la red del cazador. Entonces, por eso es que se da la observación, quema la carne, quema la carne. No te dejes mover en la carne, no te dejes mover en idolatrías, en inmoralidad, en impureza, en sensualidad, en idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso era abominación comer carne en el tercer día. Y ya estamos en el tercer día. Aquí es donde tenemos que quemar, tenemos que ser llama de fuego, tenemos que ser, quemar todo lo que tenga que ver con la actividad de la carne, las obras de la carne. Y al contrario, ser ministros llama de fuego. Bueno, hablando de Apocalipsis 16:13, nomás un dato interesante, porque dice que aquí vieron salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a semejanza de ranas. Ahí sale otro 3, otro triángulo. Pero la palabra boca es estoma. Ajá. Fortificado de la base, dice boca, como si fuera un rasgón en la cara, pero también implica una apertura en la tierra. La boca también implica una apertura en la tierra. Entonces, esto nos da la posibilidad de que puede haber en este planeta, no sé dónde, no sé en qué espacio geográfico, no sé en qué país, no, pero hay 3 fosas que implican donde van a salir estos demonios a semejanza de rana. Una es la fosa o la apertura que representa al dragón, la fosa o apertura que representa a la bestia y la fosa apertura que representa al falso profeta. Puede ser que se van a abrir esas fosas, que se van a abrir esas aperturas, esos pozos del abismo, y de estos pozos van a salir estos demonios a semejanza de ranas. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este medio envuelto de hechicería, de brujería, de odio, de rencor, de muerte, de obras de la carne, de pleitos, rivalidades, enojos, contiendas, sectarismos, impurezas, inmoralidades? ¿Qué debemos de hacer? Pues pegarnos, someternos al sacrificio de Cristo. Empezar a cargar la cruz. Empezar a cargar la cruz. Llevar el sacrificio de Cristo a nuestras espaldas. Porque es lo único que nos va de alguna manera tener bajo resguardo y bajo seguridad en un ambiente que está tan contaminado moral,
espiritual, física, biológicamente. Ya estamos en un periodo, en una tormenta que cada vez se va a ir intensificando, intensificando e intensificando. Vienen cosas más complicadas, vienen cosas más difíciles. Lo que hemos visto, pues todavía se va a ver más difícil, más comprometido, más complicado de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque en el tercer milenio, tercer día, es cuando las tormentas cada 1000 años se incrementan de manera más activa. Y te lo estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Entonces nos tenemos que apegar al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos tenemos que apegar a ese sacrificio. Y voy a releer Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. Vuelvan a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré conocer mis palabras. Vuelvan a mi reprensión, y yo derramaré de mi espíritu, y conozcan mis palabras. Porque he llamado, y habéis rehusado oír. He extendido mi mano, y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío, y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, y cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia. Estamos ya en el tercer día. Tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una invitación a subir al templo. Pero estamos también en un tercer día que implica una tormenta que se va a ir incrementando cada vez más y más. Una tormenta fuerte. El tercer día implica muerte y destrucción. El tercer día implica brujería, hechicería, una contaminación, un intercambio del mundo espiritual con el mundo terrenal, todo lo que vimos. Y lo único que nos va a sostener es quemar la carne o, dicho de otra manera, crucificar la carne. Lo que representa la cruz en el Calvario, pues es el crucificar de la carne. Hay que clavar la carne. Todas esas malas obras, todas esas implicaciones morales, espirituales, hay que clavarlas en la cruz del Calvario. Hay que apegarnos al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En un instante vamos a celebrar Santa Cena. Y al final la Santa Cena, pues también es una representación, un memorial, un recordatorio de la muerte, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través del pan y del vino, su cuerpo y su sangre, que nos vinieron a dar vida para nosotros. Yo te invito, mi hermano, ve preparando pan y vino. Hoy es Santa Cena. Ve preparando, por favor, pan y vino, porque vamos a celebrar Santa Cena. ¿Puedes abrir tu micrófono, Moy? Vamos a preparar esta Santa Cena, porque el tiempo que nos está tocando vivir es un tiempo crucial. Es un tiempo importante. Es un tiempo definitorio, complicado. Es bueno que saber que nuestro Dios está a las puertas, que ya entramos en el tercer día, donde vamos a subir al templo, donde Dios nos ha estado sanando durante 2 milenios. Y en el tercer día, en algún momento, en algún instante, habremos de tener un encuentro con Dios.
Pero es obvio que el enemigo va a tratar de entorpecer, va a tratar de desviarnos, de sacarnos de la senda correcta. Va a tratar de que desviemos nuestro camino, que desviemos nuestra senda. Oh, Shirabai Shiramamashi. Y lo único que tenemos que hacer es apegarnos al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nos tenemos que apegar al sacrificio de Cristo. Oh, Shirabai Shiramamashi. Es lo más grande. Es lo más hermoso que pasó. Su sacrificio en la cruz del Calvario. Nos pasó de muerte a vida. Nos llevó de muerte a vida. Derramó su sangre en amor a nosotros. Soportó tortura, maltrato en su cuerpo. Fue un sacrificio perfecto. Y en estos tiempos tenemos que revalorar ese sacrificio. Porque es lo que nos va a dar la protección, la cobertura. En medio de tanta muerte, en medio de tanta acechanza que el enemigo hace todos los días. Ataques espirituales, ataques físicos, ataques almáticos, pleitos, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, orgías, inmoralidades, tantas cosas. Vemos que cada vez eso se incrementa más y más. Pero nosotros debemos de quedar firmes en lo que Dios nos ha enseñado, en lo que Dios nos pide, en lo que hemos creído. Debemos de alejarnos de las obras de la carne. Debemos de quemar la carne al tercer día. Ya no consumirla, ya no practicarla. Porque eso nos va a dar una protección. Nos va a dar una salida. Nos va a dar un resguardo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Rey de reyes, Señor de señores. Ve preparando tu pan y tu vino. Tráelo. Tráelo. Este pan y este vino, símbolo del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos va a dar, eso es lo que nos va a sanar. Oh, Shikaira Mama Baba.
Ministra ese canto, Moy. Ministra ese canto. El volver